Dios les bendiga, amados hermanos, amigos. Damos gracias a Dios por este hermoso día que el Señor de verano, con muchísima calor, pero estamos bendiciendo el nombre del Señor. Creo en lo personal que no hay mayor gloria para los hombres que Dios haya puesto sus ojos en nosotros. Es la mayor gloria que podamos tener. Bendito sea Dios, ¿no? Que nos haya escogido, que por eso dice el salmista que los ojos de Dios están sobre los justos y a los soberbios lo mira de lejos. Qué tremendo, ¿eh? Qué maravilloso. Voy a seguir hablando un poquito sobre esta facultad tan preciosa, tan hermosa. Creo que una de las facultades de los seres humanos más importantes de todas las que Dios nos ha dado, que es el entendimiento. Pero cuando la Biblia habla sobre el entendimiento, está hablando más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos como seres humanos, de saber cosas, de hacer cosas, de conocer más cosas de las que conocemos. Estoy hablando de las cosas naturales de la vida. Pero el entendimiento espiritual es una comprensión profunda y revelada, que revela las cosas de Dios. Entonces, que a veces yo digo, ¿por qué nos cuesta entender cosas que por años hemos oído? Que aún de niños hemos escuchado, lo más cercano a nuestros hijos, que desde niños han escuchado la palabra de Dios. Y así muchas familias a través de la historia y en el mundo entero que conocen al Señor han oído de las cosas de Dios. Pero hay un detalle que va pasando el tiempo, vamos creciendo en lo natural, somos niños, después preadolescentes, adolescentes jóvenes, adultos, etc. Y hay un periodo en nuestra vida que nos cuesta entender las cosas de Dios. Y llega un momento en nuestra vida que como que lo normalizamos eso. Y vivimos como todos los demás. Y por eso quiero compartir sobre lo que realmente nos habla la Biblia del entendimiento espiritual. Mire, quiero detallar 4 cosas fundamentales. Mire, el entendimiento espiritual es dado por el Espíritu Santo y va más allá de la inteligencia humana. Esta nos permite discernir la verdad del error. Escúchalo bien, primero. Dada sobre todas las cosas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Quiero detenerme un poquito en esto. Cuando Jesús habla sobre el Espíritu Santo en el capítulo 15 y 16 del Evangelio según San Juan, cuando los discípulos estaban tristes porque él estaba a punto de partir, de ser sacrificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados y después ascender a la presencia del Padre, él dijo: no se entristezcan, porque mandaré otro consolador. Mire qué maravilloso, usted lo ha leído, dice que él primero nos consolará, nos guiará a toda verdad y a toda justicia y nos enseñará todas las cosas. Y vuelvo a reiterar, llega un periodo en nuestra vida, llega un lapso de nuestra vida que nos cuesta entender las cosas de Dios. Es increíble, pero cierto. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que yo digo? Llega un lapso de nuestra vida que nos cuesta entender y como que simplificamos aún las cosas de Dios, que son tan profundas. Tan profundas. No hay día, yo siempre lo digo, no hay día en nuestra mesa, en la mañana, en la noche, en nuestra cama con Angelita, hablamos de las cosas de Dios. Entonces, el
Entendimiento va más allá del entendimiento espiritual, vuelvo a reiterar. No estoy hablando del entendimiento, yo tengo entendimiento en lo que hago, yo fabrico muebles. Y en un sentido, cada uno como que lo hace, yo esto lo hago a ojos cerrados, porque uno en el lapso del tiempo, voy a cumplir 67 años, llevo más de 40 años trabajando en muebles. Pero ese entendimiento no es capaz de entender las cosas de Dios. Es por eso que son dos cosas totalmente diferentes. Porque el entendimiento que usted y yo tengamos con las cosas de aquí de la vida no valen para entender las cosas de Dios. Porque el entendimiento espiritual, y voy a dar un solo ejemplo. ¿Se acuerdan de los jóvenes que iban camino a Maús? Los discípulos, después que Cristo había resucitado, dice que caminaban y apareció Jesús, ya resucitado, le apareció a ellos. Y yo voy a parafrasear un poco. Y dice, ¿qué prácticas son esas? Ellos hablaban de lo que había acontecido en los últimos 3 días. Y le preguntan a Jesús, ¿tú eres el único? Le dicen a Jesús, ¿tú eres el único forastero? Jesús, el Rey de la Gloria, el Señor de señores, Dios mismo estaba al lado de ellos y no entendieron que Él estaba al lado de ellos. ¡Qué increíble! Haber estado con Jesús, haber escuchado sus enseñanzas, haber visto los milagros, haber visto todo de Jesús. Y cuando Jesús aparece resucitado, uno de ellos, le dice, tú eres el único que no sabe de estas cosas. ¡Qué tremendo! ¿Se da cuenta lo que decía anteriormente? Que hay un lapso de nuestra vida. Tengamos 30, yo tengo 67, le dije yo voy a cumplir ya. Otros tienen 40, otros tienen 20, pero hay un lapso de nuestra vida. Y usted es el único que sabe en qué lapso de su vida les cuesta entender las cosas de Dios. Y estos dos discípulos, estaba Jesús mismo con ellos, no entendieron. Lo confundieron como cualquier persona. Y Jesús le dijo, ¿qué cosas practicar? De Jesús de Nazareno. Y mire lo que dicen. Es increíble. Y cuando yo leí ese pasaje, bueno, lo he leído tantas veces, pero me detuve en el detalle. Tú eres el único que no sabes que esperábamos a un profeta de Dios. Y murió. Esperamos a un profeta, a un salvador, a un redentor. Esperábamos al Mesías. Es como que nosotros estamos muchos años sirviendo al Señor, escuchando mensaje tras mensaje, enseñanza tras enseñanza, y llega un momento que no entendemos. Y nos cuesta entender llegamos a simplificar, lo vemos tan simple. Bueno, seguimos viviendo, seguimos haciendo nuestras cosas, obviamente tenemos que hacerlas, pero no entendemos las cosas fundamentales y profundas de Dios, que debemos vivir para Él. Bendito sea Dios, que debemos ser diferentes al mundo. Queremos tener una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, consagrarnos a Dios, que nuestro vocabulario sea de tal manera que nos digan, como le dijeron a Pedro, no puedes esconderte, no puedes disimular, porque tu manera de hablar descubre que eres uno de ellos. Bendito sea Dios. Es por eso que cuando el discernimiento espiritual es revelado a través de la palabra y lo da el Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, nos da entendimiento.
y nos permite discernir la verdad del error para conocer la voluntad de Dios. Llega un momento que estos dos discípulos, Jesús le dice insensatos, y está hablando de dos discípulos judíos, israelitas que conocían toda la Torá. ¿Cómo iba a ser el Mesías? ¿Cómo iba a venir? ¿Dónde iba a nacer? Que iba a morir, iba a resucitar al tercer día. ¿Quién iban a ser sus padres? Sabían la profecía desde el Génesis hasta Malaquías. Y aún así, no conocieron al Maestro. No entendieron. Y cuántas cosas yo he oído con Angélica durante tantos años. Cuántos mensajes que aún cuando hablamos recordamos mensajes preciosos que hemos escuchado, que hemos oído, y el Espíritu Santo nos trae nuevamente y nos refresca nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Y para qué Dios nos da a través del Espíritu Santo el entendimiento espiritual? Para que todas las cosas reveladas, cuando empezamos a entender la palabra, la apliquemos a nuestra vida diaria. Miren lo que dice el salmista en el capítulo 119. Mire, es una oración tan profunda, es un clamor de sus mismas entrañas, que él llega a decir: llegue mi oración, llegue mi clamor delante de ti, oh Dios, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. ¿Se da cuenta este detalle? ¿Lo ha leído? Salmo 119, versículo 169. Dame entendimiento, pero no me lo des así, no, dámelo conforme a tu palabra. ¿Por qué cree usted que lo dice? ¿Por qué hace referencia y recalca esto, conforme a tu palabra? Porque si le pedimos de esa manera al Señor como el salmista, vamos a llegar a entender todas las cosas de Dios. Bendito sea Dios. Todas las cosas de Dios. Porque en todas las escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis, no tan solo está revelada las cosas que han acontecido, las que acontecerán, las que acontecen hoy también, sino que está, si usted pide de tal manera entendimiento a Dios, te va a dar cuenta que toda su vida, la vida de cada ser humano de este mundo, aún de los impíos, de los incrédulos, está revelada en su palabra. Desde que nacemos hasta que morimos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Por eso que también hace referencia a ello, porque solo en su palabra, cuando dice dame entendimiento conforme a tu palabra, es porque ella alumbrará y ordenará nuestros pasos. ¿Usted ha pensado por qué a veces nos cuesta caminar? Estoy hablando de lo natural. Un E15, un golpe, la edad misma también. Nos cuesta caminar, nos cuesta subir las escaleras. ¿Se ha preguntado usted por qué nos cuesta caminar en la vida espiritual tantas veces? Por eso el salmista dice, dame entendimiento conforme a tu palabra. Y él también, mire lo que dice,
Escuche bien. La exposición de tus palabras es un clamor también de Él, de lo más profundo de su alma. La exposición de tus palabras, de toda tu palabra, hace entender aún a los simples. Cuando usted lee esta palabra del capítulo 119, versículo 130, que aún hace entender aún a los simples, ¿qué entiende usted de esto? ¿Por qué dice aún a los simples? Que muchos de ustedes, los que están acá presentes, y muchas personas que yo les envío el mensaje, millones de personas cristianas que han ido a la universidad y han sacado sus carreras, no ha sido fácil, ¿o sí? O usted va y lo simplifica todo y dice, me den el título de médico, de ingeniero en no sé qué, etcétera. Pero mire qué increíble. Porque usted para llegar a eso tiene que tener un entendimiento, pero yo siempre lo digo, yo siempre lo voy a decir. Yo en lo secular, en el colegio, era porro, como decíamos en nuestro tiempo, no sé cómo se dice ahora. Yo nunca supe lo que tenía un 7 en castellano, en matemáticas. Pero Dios me ha cultivado de tal manera que en lo espiritual, el entendimiento que Dios lo da para conocer las cosas profundas de Dios, aún los simples la entienden. Qué increíble, qué maravilloso. Aún los simples, y yo era simple en lo natural, por varias razones que no vienen al caso, obviamente. En nuestros tiempos las familias eran muy numerosas. Y esto es increíble, que he entendido la palabra. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Que aún los simples atienden. Que la alumbra. La palabra alumbra, la palabra alumbra. Nos da tanta luz que llegamos a entenderla. Por eso que siempre lo voy a hacer y lo voy a enseñar. Bendito sea el Señor. Y dice, escúcheme bien, la oración de este hombre dice, que me has alumbrado con tu palabra. Pero ahora te pido, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos, porque sabía que le costaba caminar. Y a todos, no crea que para nosotros con Angelita por tantos años ha sido tan simple, no. Nos ha costado, pero ahí clamando, doblando nuestras rodillas hasta el día de hoy, llevando a nuestros hijos hacia adelante, porque cuando escuché esa palabra, nuestros hijos eran niños cuando la escuché, el Salmo 127, que los hijos son como saetas, es decir, como flechas en las manos del valiente, es decir, los padres. Y nosotros con mi esposa Angelita abrimos nuestro arco, porque hoy existen arcos que son muy sofisticados, arcos modernos que usan en los Juegos Olímpicos, pero en la antigüedad, en el tiempo de los profetas, de las luchas del pueblo de Israel, eran arcos rústicos, hechos por ellos mismos. Y esos arcos de la fe tomamos con Angelita, porque hemos entendido la palabra, y entendimos esa palabra del Salmo 127. Y por eso yo siempre lo enseño a ustedes, papá, a los que están presentes y a los que van a ser papá luego. Tomamos el arco con mi esposa y la estiramos hasta que ese elástico estaba que se rompía y lanzamos a nuestros hijos hacia el futuro. Dijimos,
Ellos serán prósperos en la vida, pero también en sus vidas espirituales. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces, solo cuando permitimos que Dios nos forme como el barro en las manos del alfarero, solo cuando permitimos que Él nos forme, podemos decir en nuestra oración como el salmista. Mire lo que dijo el salmista. Escuche bien. Qué maravilloso es esto. Solo cuando permitimos que Él, porque hemos entendido la palabra, y ahora permito que Él me forme, como dice el profeta Jeremías, como el barro en las manos del alfarero. Amén. ¿Me está escuchando? ¿Está oyendo esta palabra de Dios? Mire lo que había entendido la palabra del salmista, y ve lo que escribe en un clamor también. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme, mira nuevamente, conforme a tu palabra, porque él había pedido entendimiento conforme a tu palabra. Bien has hecho conmigo, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Y mire qué precioso es esto. Bueno me es haber sido humillado. ¿Por qué razón? Para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Por eso el profeta Oseas dice que el pueblo, la familia, que le falta entendimiento, cae. ¿Lo han leído? ¿Lo han leído ustedes? ¿Han leído el profeta Oseas en el capítulo 4? El pueblo que le falta entendimiento cae. La familia, los cristianos que le faltan entendimiento caen una y otra vez. Y cuando no caen, cuando caen, ¿qué acontece cuando no hay entendimiento? Lo que dije la semana pasada en el capítulo 24 de Proverbios. No ven cuando los espinos y las ortigas cubren su sitio, es decir, sus propias vidas. Y no ven cuando las cercas, los muros de protección de su vida personal y de su familia son destruidos. ¿Por qué razón pasa esto? Porque los ojos de su entendimiento están cegados. Y por eso que esta es la oración, termino. Esta es la oración del apóstol, lo compartía en la feria hoy, con mi casero, que le compró algunas cosas. Esta es la razón. Que el clamor profundo del apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Éfeso habla de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿lo sabía usted? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Esmirna y la Odisea, 7 iglesias. Y a Éfeso, esta iglesia que el apóstol formó, llegó un momento que se encegueció. Llegó un momento que perdió su entendimiento espiritual. Una vez lo tuvo, pero lo perdió. Y esta oración del apóstol Pablo, este clamor por ellos, no le quepa la menor duda que ha trascendido hasta nuestros días. Mire, escuche lo que dice la palabra de Dios. No ceso de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de vuestras, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, bendito sea Dios. ¿No le da gozo eso? Les dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Se acuerda que le hablaba anteriormente? Que el entendimiento nos da revelación de la palabra. ¿Para qué? Para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Para alumbrar los ojos de tu entendimiento, de mi entendimiento, y de la única manera, dice, para que sepas cuál es la esperanza a cual te llamó, y cuál es la riqueza de la gloria y la herencia de sus santos. Hay cristianos que no tienen idea. Muchas veces no saben dónde están. Cada cristiano que ha nacido de nuevo, cada cristiano que ha recibido el Espíritu Santo, sin duda tiene entendimiento de las cosas de Dios y sabe dónde está, y sabe en qué condición está, y sabe dónde va, y sabe lo que tiene que hacer. Pero si ese entendimiento está cegado, no se da cuenta cuando la sortiga, cuando la maleza crezca alrededor de él, y aún la protección de su propia vida, esa cerca de piedra que vio el escritor de Proverbios, estaba derribada, no se dará cuenta, y vendrá repentinamente la destrucción. Es por eso que, amados, haga lo que hizo el salmista. Dame entendimiento, pero no solamente para tener un entendimiento de las cosas tuyas, sino conforme a tu palabra, para que a través de que sea conforme a tu palabra, pueda entender todo lo que tú quieres para mí. Dios les bendiga, amados. Que esta palabra cale profundamente en su corazón, buscando a Dios, pidiéndole este entendimiento que tanto cada día lo necesitamos. Amén. Un abrazo fuerte para ustedes. Amén y amén.